Vamos a comenzar. Hoy día vamos a estar hablando de datos geográficos, del retail, de cómo la ciencia de datos espaciales, bueno, primero también qué cosa se entiende, o por lo menos yo entiendo como una definición operativa de qué es la ciencia de datos espaciales, y aplicaciones concretas de casos que están usando este tipo de tecnologías para la toma de decisiones. Básicamente, hoy día es inteligencia de negocio con datos geográficos. Entendiendo la inteligencia de negocios como eh, quién es experto en la toma decisiones por lo general hoy data-driven, enfocada en datos, para responder las preguntas del negocio actuales. Y las preguntas del retail actuales son bastante interesantes, sobre todo luego, eh, eh, mientras pandemia, post-pandemia. Vamos a ver qué va pasando. También vamos a hablar un poco sobre datos móviles. Y de hecho, los análisis que se van a hacer que les voy a mostrar, diría la mayoría son usando datos móviles, que ha surgido como una fuente de datos importante desde el punto de vista de comprender las audiencias hoy en día. Bien, vamos a hacer, como les decía, voy a presentarme un poco lo que he hecho, un poco digo porque bueno, son 15 años de experiencia, pero lo más relevante, sobre todo algunas definiciones también que son importantes para la presentación. ¿Qué se busca responder? Básicamente vamos a mirar algunas preguntas relevantes hoy en día en el retail, en varias escalas, casos aplicados que están respondiendo esas preguntas, y algunos comentarios finales y preguntas también. No es necesario que las preguntas sean justo al final. Si ustedes quieren me pueden interrumpir sin problema en el chat de Zoom, y vamos teniendo una conversación, me parece más interesante. Bien. Bueno, lo primero es que he hecho. Ya Paulina hizo una presentación, una amable presentación. Estudié geografía en la Universidad de Chile hace un tiempo atrás. Hoy en día estoy hace unos 3 años, 3 años formales, 4 años diría yo antes sin nombre, siendo el fundador y también el CEO de Mapoteca. Les voy a contar un poco lo que hacemos, y de hecho los ejemplos que tengo son ejemplos que hacemos en Mapoteca para nuestros clientes actuales. Eh, y me dedico básicamente a la ciencia de datos espacial y la visualización. Eh, Entendiendo eso, o por lo menos yo lo defino, me gusta definirlo así, como la disciplina que mezcla los conceptos territoriales eh, con la programación. En mi caso, soy programador en Python, he hecho talleres de Python en muchas partes del mundo, soy parte de la organización de Python, que va a ser la próxima PyCon en Chile, este fin de semana, de hecho. Ahí los voy a dejar invitados para si que se quieran inscribir, van a haber bastantes charlas interesantes y gratuitas. También me dedico a hacer clases en educación profesional, hago clases de inteligencia de negocio, hago clases de aplicaciones de BI a la toma de decisiones, y también soy esposo de Paz, profesora también de la Universidad Católica. Bueno, ella sí es profesora real, profesor diplomado de educación profesional, y su papá de Santiago y también de Frosty. No es que tenga un hijo que se llama Frosty, sino que es mi perrito, pero también es como mi hijo. Eso hago. ¿Y por qué ponía esta imagen? Básicamente porque esto es lo que veo todo el día. O sea, no veo mucho, hago visualización de datos, pero la visualización de datos también es esto, es código, pasando todo el día, y en eso estoy, viendo, según yo, la matriz. Algunas definiciones que nos van a ayudar hoy día en la discusión, como definiciones operativas, pienso yo que son tres, que los voy a estar comentando bastante durante el transcurso de la presentación. Uno es entender retail, aunque parezca de perogrullo, pero una definición puede ser importante para entender cuál es la escala. Estamos hablando de empresas enfocadas a la venta de bienes y servicios a consumidores finales, y que en este caso, y aquí viene lo importante de la definición, tiene alguna expresión física, como sucursales en la ciudad o en distintas partes de algún país, puntos de venta, aglomeraciones de estos comercios, como son los centros comerciales, que son espacios en sí mismos, o lugares en sí mismos,
Entonces, entendemos el retail, desde el punto de vista de esta presentación, como aquello que vende bienes y servicios y que los vende a través también de una expresión física, independiente que tenga canales digitales, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Mercado Libre hoy en día, o pensamos en Falabella también hoy día, que son parte importante de la industria del retail del mundo, diría yo. eh, Estas empresas tienen expresiones online, offline, ¿no? Como estamos hablando quizá un poco también de ese concepto, en lo cual lo físico tiene expresión en lo digital tiene expresión en lo físico. No sé, para un caso concreto miremos a Facebook, que de hecho ya está dejando, de cierta forma, de ser Facebook, está pasando a esto del metaverso, ¿no? Y es que esta unión entre lo físico y lo digital. Pero en este caso vamos a hablar de expresiones físicas que todavía son muy importantes de cara al consumo. Movilidad, lo voy a estar diciendo bastante, que es la observación de patrones de movimiento en el territorio. Basamos estas observaciones del movimiento en fuentes privadas y públicas. Y en este caso, que es muy importante para nosotros como apoteca también, digo, como persona y como empresa, que no hay ningún dato personal en esa observación. No hay ningún tracking de la persona con nombre y apellido en ningún momento, y tampoco hay ninguna forma de ligar ese punto en el espacio con alguien en lo digital. Eso existen formas técnicas, sí, por supuesto que sí, pero en este caso no estamos hablando de eso. Es una definición valórica, ética, si se quiere, que hemos tomado en la compañía. Y también vamos a estar hablando bastante de algoritmos, o la palabra algoritmo, que es la formulación matemático-estadística espacial, eso es lo relevante, es ciencia de datos, pero de datos geográficos, ¿no? Que tienen algún tipo de ubicación, eh, que busca resolver problemas de negocio. Es básicamente inteligencia de negocio con datos espaciales. En este caso, en ese sentido, estamos hablando de algoritmos. Eso, formulaciones matemáticas que buscan responder preguntas de negocios reales, no como ciencia pura, quizá ni siquiera como ciencia aplicada. Es más que nada el encontrar soluciones a problemas en el día a día de cada uno de los negocios en los que estamos insertos hoy día. Y hay una distinción entre algoritmos, y esto es también en general, algoritmos que son propietarios y algoritmos que son de uso público. TensorFlow, por ejemplo, esa librería de Machine Learning de Google, es open source. Yo la puedo ocupar, puedo crear aplicaciones que después tengan un fin comercial con esa librería, pero existen otros algoritmos que son creaciones propias nuestras, que sí son privados y son propietarios y tienen licenciamiento, etc., ¿no? Hay de esos dos tipos en esta presentación. Bien, me gustaría comentarles sobre qué, qué queremos responder, básicamente. ¿Por qué todo esto? ¿Qué sentido tiene el hablar de datos espaciales en términos del retail? ¿Qué preguntas responde, ¿no? Algunas de ellas son, y lo separo también en pandemia, que ha sido realmente yo diría, la expresión de lo que venía pasando, o la aceleración de lo que ya venía pasando en muchos aspectos, ¿no? Se había estado hablando mucho del término de la era dorada del retail, ¿no? Aún siguen siendo grandes números. Solamente en Chile la industria es de 7 billones de dólares al año. Es gigantesca. Chile es uno de los países más relevantes en términos del retail, el consumo masivo en la región. Lo vemos con las sucursales y con las operaciones de las empresas chilenas en otros países del continente. Pero sin duda la pandemia aceleró muchos procesos. La gente que trabaja en transformación digital dice que fue realmente el catalizador de la transformación digital, ¿no? Me estoy obligado a hacerlo. Por lo tanto, ha acelerado muchos procesos. Entonces hay preguntas que tiendo a pensar, o fenómenos que pasaban antes de pandemia, siguen pasando en cierta forma, pero hay otros que han ocurrido desde que comenzó la pandemia, o ya se tuvo cierto conocimiento de lo que pasó. Pre-pandemia tenemos expansiones agresivas. ¿Por qué me refiero con expansiones agresivas? Me refiero a, ok, este año tenemos un plan de expansión de nuevas sucursales, de 100 sucursales, que puede ser una gran expansión en Chile, o 10.000 sucursales, que puede ser una expansión real en Brasil, por ejemplo, ¿no? De tiendas de conveniencia. Esos son números que son reales del mayor operador de tiendas de conveniencia en el continente, que FEMSA conoce. Entonces, estamos hablando pre-pandemia de la expansión por la ciudad.
de estar en la primera línea, de estar en las aglomeraciones. Yo incluyo acá el CBD, que es el Central Business District de cada ciudad, el centro de negocios de cada ciudad. Si mi negocio está lo más cerca del centro de negocio o del núcleo de negocio de la ciudad, mejor. Cosa que ha cambiado luego de pandemia, donde la segunda línea no, hablamos de calles que no son las principales, ¿no? Calles cercanas a las principales, pero tienen buenas vías de acceso, se han vuelto bastante relevantes. Pero pre-pandemia tenemos, como les digo, expansiones agresivas, expansiones de crecimiento rápido. Tenemos también dos variables que eran, diría yo, las reinas del baile, en el sentido de la demografía y el ingreso. Habían expansiones que se basaban netamente en decir, ok, mi producto se basa en un segmento socioeconómico C2, por ejemplo. Y yo puedo mapear, y esa información, que de hecho está casi información pública, o es de hecho es información pública, podría hacer un filtro en la ciudad de decir, bueno, ¿dónde se localizan todos los C2 en la ciudad? Esos C2 en la ciudad, si se concentran en cierto número, digamos más de 1000 hogares C2, por ejemplo, en un radio determinado, y yo lo determino de acuerdo a la experiencia del negocio, eh, bueno, si tengo esa concentración y tengo además un pionero, o una pionero, digamos que una pizzería, por ejemplo, y de hecho son casos concretos, estamos hablando de Papa John's como ancla de ciertos barrios, conquistando ciertos barrios, y después tenemos otras pizzerías que intentan emular ese patrón de localización, entonces incluso obvían el análisis territorial para poder localizarse, perdón, poder localizarse cerca de esa pizzería. Entonces, yo voy emulando lo que va haciendo la competencia, generando ciertas economías de escala, de aglomeración en la ciudad, ¿no? Pero eso se basaba en demografía, como les digo, y se basaba en nivel socioeconómico. Dos variables para hacer una query en una base de datos y eventualmente poder ir avanzando. Sin embargo, lo que tenemos post pandemia, yo diría como pensando que todavía no ha terminado esto, mientras, while, post pandemia, tenemos expansiones medidas. ¿Por qué? Bueno, lo vemos en el fenómeno de la desocupación, que es más que nada un efecto, más que la causa de las expansiones medidas. Expansiones vacancia, digo, de locales comerciales, o sea, porcentajes altísimos de vacancia cada vez se van reduciendo, pero en ciertos formatos de ciertos negocios la vacancia sigue siendo grande. Y aquí lo ligo también con lo que venía pasando con los barrios comerciales antes de la pandemia también. Estamos hablando, por ejemplo, de barrios comerciales en Londres, por ejemplo, Chinatown. El barrio chino en Londres había tenido un declive por diversas razones, y el precio, por otro lado, de los arriendos se hace cada vez más alto, entonces produce como una especie de proceso de gentrificación, entonces el barrio va cambiando, eso pasó antes de pandemia, no ahora. O barrios como por ejemplo Franklin en Santiago, ¿no? Que han tenido una dinámica muy distinta, la llegada del metro, de nuevos habitantes, nuevos productos consumidos en ese barrio, por lo tanto nuevos eventualmente tipos de negocios que involucran nuevos tipos de arriendo, por lo tanto mucho más, eventualmente más altos. Entonces ha pasado que la pandemia ha acelerado todo esto, la desocupación, y ha generado toda una especie de caos, ¿no? A nivel de la ciudad. Aún así también el freno de las inversiones, por supuesto en un espacio, en un contexto de incertidumbre, la inversión se tiende a frenar, entonces también las expansiones fueron disminuyendo, y también luego potenciando otros canales, como son el canal online, ¿no? Las ventas en línea. Tenemos el caso interesante de, por ejemplo, Casa Idea, que pasó de 2% antes de la pandemia a 30% de ventas en línea durante la pandemia. Es uno de los casos de éxito más importantes a estudiar en términos del retail, que aún así manteniendo cierta mesurada expansión, sobre todo nuevas sucursales en centros comerciales, ha logrado aumentar su canal de ventas en línea y hacer una especie de conversación entre lo offline y online. Entonces, esos fenómenos son fenómenos que han sido apurados con la pandemia. Y luego el tráfico, como clave. O sea, no basta simplemente con decir cuántos hogares hay acá y qué nivel socioeconómico tiene. ¿Por qué? Porque básicamente la gente se mueve distinto.
hay mucha más gente que hace teletrabajo, por lo tanto, eventualmente está más cerca de su casa durante el día y consume alrededor de su casa. Entonces, el negocio o el retail ahora lo que está viendo es cómo yo estoy más cerca de la casa de las personas, lo más cerca posible en aplicaciones que ya ni siquiera son del día posterior. Estamos hablando de 15 minutos de entrega. Rappi, si no me equivoco, esto va a probar 10 minutos de delivery, 10 minutos. Eso es un esfuerzo logístico increíble. Y eso pasa porque las personas han cambiado la forma en cómo se mueven. Entonces, si yo necesito una sucursal física, porque tengo un restaurante, por ejemplo, o que puede vender por aplicaciones, pero en realidad la venta de gruesa está en el consumo en el lugar, eh, necesito saber, bueno, si la gente aún sigue moviéndose en ese barrio, si va a ese barrio, en qué porcentaje va a ese barrio. Por lo tanto, el tráfico aparece como una de las medidas clave. Antes, como yo me instalaba simplemente en el centro de negocios principal, o en Providencia, por ejemplo, en Chile, o no sé, en Reforma, en México, etcétera, eh, tengo cierto flujo asegurado, ¿no? Y después lo que haya después más a otro lugar, como que no me importa mucho, porque en realidad me interesa estar en el lugar donde está el centro de negocio. Por lo tanto, no era una variable tan relevante como sí lo es ahora. Aquí vemos algunos datos que les comentaba y algunos formatos que se ven beneficiados, otros no. Por ejemplo, eh, esto es la fuente es Forbes de Colombia y habla de la vacancia en tiendas dentro de centros comerciales. Grandes polémicas también de demandas cruzadas de tiendas anclas con los centros comerciales, porque los arriendos, simplemente el centro comercial necesita tener esos ingresos. Sin embargo, las tiendas dentro no han visto esos ingresos porque la gente simplemente no va, no porque a veces no quiera ir, simplemente porque está prohibido ir. Entonces, el centro comercial ha sufrido una mutación, una evolución, diría yo, bastante interesante. Hay unos artículos que hablan sobre el futuro del centro comercial y los ven casi como una gran cocina, como una base de muchas comidas, porque tienen la infraestructura para eso, tienen los medios para poder hacer delivery. Mall Plaza, que uno de nuestros clientes está enfocado 100% en eso, en cómo mejorar la entrega de productos y acercarse a la casa de las personas. Lo que parece contraproducente, ¿no? El centro comercial intentando acercarse como a este espacio gigante. Pero ahora se puede y están resolviendo ese tema de esa manera y creo que el futuro se viene interesante para ello. Sin embargo, hay otros formatos que han ganado y son los formatos que ya estaban cerca de la demanda, como los strip centers, como las tiendas de conveniencia. El negocio de las tiendas de conveniencia tenía un auge increíble en la región. No solamente las tiendas de conveniencia que conocemos, por ejemplo, Oxxo, y la más reconocida, también son nuestros clientes. Tienen 20.000 tiendas en México, tienen otras 20.000 tiendas más fuera de México, en Latinoamérica, y han crecido y no han detenido sus expansiones, básicamente porque como ya están cerca de la casa, como abastecen una necesidad primaria de consumo directo, las personas están dentro en sus casas ya, bajan del edificio a la calle o salen de su casa, caminan 10 minutos, compran algo en el Oxxo, vuelven. Esa dinámica, en términos de pandemia, se ajusta bastante a la dinámica real de las personas. Por lo tanto, strip centers, tiendas de conveniencia, han tenido un auge en este tiempo. Y después tenemos casos como esto, que es de lo digital a lo físico, porque Mercado Libre, que Marcos Galperin es uno de los fundadores de Mercado Libre, una empresa que vale más ya que las automotoras en términos de evaluación de las empresas. Ha crecido, la última cifra que vi era como 300%, una cosa así increíble. Lo han hecho muy bien, sus centros de distribución son increíbles, en un estándar Amazon, por supuesto. Eh, pero sin embargo, pasan de lo digital, donde hay una supuesta no espacialidad, en términos de esta charla de inteligencia espacial, a espacialidad real, con casos reales de espacialidad como la logística. La logística requiere análisis espaciales todo el tiempo, ¿no? De nuevo, ¿dónde se mueven los clientes? ¿Dónde están los clientes? ¿Cuáles son las necesidades de los clientes en ciertas partes de la ciudad? ¿Cuál es la localización estratégica de mis puntos de distribución? Etcétera, ¿no? Medir el tráfico, sobre todo, importante en términos del delivery, ¿no? Y ha pasado, este es un modelo, diría yo, que ha pasado de lo digital a lo físico, fuertemente. Entonces, lo que queremos responder al final del día es el dónde.
que es lo mismo que trata de responder la geografía al final del día, o al comienzo del día también. El donde, que son nuevas sucursales, donde están los nuevos consumidores, dónde están esos nuevos canales, cómo se comportan después, no solamente la descripción, sino que después hablar de cómo se comporta, explicarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Nueva estrategia de acceder a esos nuevos consumidores, hacia dónde. Es interesante comprender los flujos, y lo vamos a ver en un momento, de si mi tienda es el destino final o mi tienda es el paso, ¿no? Por lo general es el paso, pero saber dónde termina el viaje de una persona es importante en términos de cuál es el mix de negocios, comercios que ve durante el día, a los cuales está expuesto o expuesta, ¿no? ¿Y cuáles son estas nuevas zonas que aparecen, que son interesantes? Por ejemplo, algo muy interesante está pasando en Maipú. Maipú, una comuna muy grande, muy en Chile, que tiene, si no me equivoco, 500.000 habitantes, o al menos más de 300.000 habitantes. Solamente esa comuna, es como si hablaba en México, una colonia tuviese 300.000 habitantes, bueno, puede pasar en México, pero es grande, en términos chilenos. Eh, y en Maipú, con pandemia, teletrabajo, etcétera, están pasando muchos viajes dentro de la misma comuna, de personas que antes salían al centro de negocio, ahora es como están ahí, se quedan ahí, consumen ahí, y están pasando cuestiones interesantes como una nueva zona que aparece. Quizás siempre estuvo esa zona, pero como ya es relevante también el tráfico, no solamente la demografía y el ingreso, me parece relevante estas nuevas áreas, como San Joaquín, como esta zona que les mencionaba de Maipú en Chile. Y ahora me gustaría comentarles o mostrarles algunos casos reales de análisis que hemos hecho con nuestros clientes durante el último tiempo. Nuestra empresa tiene 3 años recién. Pasamos todo el primer año, yo diría, buscando productos, el segundo año investigando y el tercer año estamos saliendo al mercado. Por lo tanto, somos bastante nuevos en esto, pero yo diría que vamos avanzando rápido. Um, Esta es una de las cosas que hacemos. Esto es un gen. O sea, la imagen también es no muy buena, pero bueno, es un gen. Este es uno de los algoritmos que nosotros hemos creado durante yo diría, primer, segundo año, y que busca recomendar nuevas zonas en la ciudad. La problemática en este caso era que el cliente final siempre se le pedían las ventas, para poder predecir las ventas. Por lo tanto, si yo quería instalar una nueva sucursal en una nueva zona de la ciudad, en lo que hacía una empresa consultora en este sentido clásica, era decir, ok, dame todas tus ventas históricas, las localizaciones de tus sucursales, y yo con mis otras informaciones, demografía, ingresos, por lo general, calculo cuánto sería tu demanda, mezclado un poco con la competencia, para ver si puedo quitarle mercado a la competencia, o con mis propias sucursales, a ver si hay canibalización. Eh, pero puedo hacer un algoritmo o una fórmula medianamente sencilla para decir, bueno, si te iría bien o no te iría bien. Eh, Sin embargo, eso cambia. La privacidad de la información hace que no exista el registro de las ventas, porque simplemente es información demasiado privada para poder compartirla con cualquiera. Eh, y había que generar una solución que no tomara las ventas, pero que aún así tomara información del negocio. Información del negocio que fuese categórica. Y aquí me voy acercando al gen y por qué puse un genoma en esta presentación, porque lo que hacemos, nuestro algoritmo, lo que voy a mostrar ahora en el mapa, es que toma una localización, las sucursales actuales, por ejemplo, y cuando toma esas sucursales actuales, lo que hace es que él intenta identificar, o lo hace en realidad, todo lo que hay alrededor de esta sucursal existente. Me refiero a que si hay, digamos que es una pizzería, nuevamente, o una tienda de conveniencia, algo que ustedes quieran. Y alrededor de esa tienda de conveniencia en la ciudad hay otras cosas. Hay un ATM o cajero automático, hay un colegio, hay una sucursal de, no sé, un repartidor de última milla, no sé, lo que haya. Alrededor en un radio específico que puede ser 300 metros, 500 metros, es aceptable. Y nosotros identificamos eso para todas las sucursales que existen. También puede ser para las sucursales propias o las sucursales de la competencia, porque es información pública, es la localización del espacio público. Entonces tomamos esa información
determinamos un gen. Y por gen nosotros hablamos de un vector, de una combinación de características en la ciudad. Me refiero a, ok, ¿cuánto porcentaje tiene de servicios básicos? ¿Cuánto porcentaje tiene de edificios habitacionales, etcétera? Y una vez que identificamos cuál es esta constante, este patrón que se repite, ¿no? En la localización de las sucursales, en las que son exitosas, exitosas medidos por bueno, mediano, malo, o puede ser estrellas de reviews en Google Maps o lo que sea, no las ventas. Determinamos, bueno, estas serían eventualmente mejores zonas en la ciudad para algo. Y este es un mapa de de cafeterías en Colombia. Las zonas más oscuras son las zonas que el algoritmo recomienda como buenas zonas para poder prospectar nuevas sucursales. Y esto nos referimos al siguiente: tenemos un equipo de inmobiliario, de brokers, dentro del retail comercial, dentro de la empresa, que hacen scouting de nuevas localizaciones. Pero ¿es necesario que hagan scouting de toda la ciudad? Nosotros pensamos que no. Por eso hacemos este algoritmo que te dice, bueno, si son los colores oscuros los más relevantes, esto es Bogotá, en Colombia, eh, bueno, vamos a estas zonas que son más oscuras y buscamos espacios en la ciudad, en estas zonas que son más oscuras, ¿no? Así no tengo que ir a toda la ciudad, caminar y aplastar toda la ciudad para poder identificar una nueva sucursal. Sobre esto nosotros ponemos la vacancia, me refiero a los nuevos locales comerciales, los que están en posibilidad de arriendo, compra, etcétera. Y ya hay una primera vista, sin las ventas de por medio, que es bastante buena. Este es un recomendador básicamente de nuevas localizaciones, y yo puedo ir manejando y filtrando la ciudad en una sola mirada. Esto se ha ocupado, lo ocupó en Panamá, Papa John's, por ejemplo, para instalación de pizzería, y funciona bien, ¿no? Es liviano, y como les digo, busca no comprometer información sensible, sino que utilizar al máximo la información pública. Este es un algoritmo que se basa en similitud de características para buscar luego similitudes espaciales en el territorio. Y un algoritmo nuestro lo creamos nosotros durante 2019-2020. Bien. Eh, Otro caso interesante es, y lo estamos haciendo ahora, que es medición de audiencia. Eh, por lo general, una variable, no es que nunca hayan considerado el flujo de personas en las tiendas, se ha hecho, pero se ha hecho de forma manual, por lo general, a no ser que haya un sensor en los retailers más importantes, pero no sé, creo que conozco retailers importantes en la región, desde México hacia abajo, y hay alguna sensorización, pero recién ahora. Antiguamente, y lo que se hace hasta el día de hoy, es mandar a alguien a la sucursal que esté todo el día o por turnos, etcétera, y contar gente. Y ese conteo de gente con errores humanos, que son normales, ¿no? Como me refiero a, conté la persona dos veces, porque simplemente no recuerdo después de 1000 personas o de 100, ya no recuerdo si pasó o no pasó antes, se cambió de ropa, no sé. Entonces, hay una duplicidad de datos, hay un error humano que se puede obviar, y pensamos en 10.000, 20.000 sucursales, es un esfuerzo titánico de poder medir el flujo en sucursal. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día con datos móviles es que nosotros seamos los dispositivos únicos que pasan por una zona, que es cercano al punto. Esto es Lima, son tiendas de conveniencias en Lima. Y tenemos, bueno, ¿cuál es la audiencia? El radio del círculo determina una mayor audiencia, una mayor cantidad de dispositivos que han pasado por ahí durante el día, dispositivos únicos, por lo tanto no tenemos que recordar si esa persona pasó o no pasó por ahí. Y podemos hacerlo todo para esta ciudad, y en 3 países lo hacemos para este cliente, desde acá de Santiago, de nuestro computador. Eh, y le decimos básicamente, bueno, cuál tiene más o menos audiencia. Y esto es muy relevante para la operación, ya no solamente para la expansión, sino que para la operación de un negocio. Si yo tengo menos audiencia, empiezo a comparar las curvas, ¿no? Comparo la curva de mis ventas con la curva de cómo se van comportando las visitas en la sucursal, o la audiencia que está alrededor de la sucursal. Yo puedo tener ya un indicador, es decir, si mi venta crece y mis visitas bajan, quiere decir que lo estoy haciendo muy bien en la operación, ¿no? Que el equipo dentro de la tienda está operando muy bien, que el mix de productos anda bien, etc. Si la curva de ventas se comporta proporcional o directa con la curva de visita, está ok, ¿no? Como es un escenario neutro.
pero si las ventas bajan y las visitas han aumentado, algo está pasando. Algo está pasando con lo que estoy haciendo dentro de esa sucursal específica. Entonces, eso lo hacemos para miles de puntos, que son puntos físicos hoy día en Latinoamérica, y entregamos este tipo de información que es bastante relevante, como les digo, no solamente para abrir nuevas sucursales, sino que para operar las ya existentes. Bueno, esto también es un mapa real de acá. Estas son las sucursales, como les digo. Eh, el radio indica la cantidad de visitas en este lugar, cuántas personas pasan caminando, cuántas personas trabajan ahí, cuántas personas viven ahí. Personas, digo, es un aproximado, ¿no? Es un proxy. No, nosotros no sabemos realmente, vemos dispositivos GPS, como les digo, es una aproximación a la realidad, pero bastante aceptada. Y tenemos la movilidad por abajo que captura el movimiento de los agentes, en este caso, como les digo, en Lima, y podemos identificar, bueno, cómo se comportan estas tiendas en las concentraciones de datos que tenemos por abajo de GPS de la Federación. Luego tenemos este otro tipo de análisis. Este tipo de análisis está relacionado con la influencia. Esto es Puebla, en México, es un centro comercial en Puebla, y lo que muestra estas líneas son la influencia de este centro comercial en la ciudad. Y son muchas líneas porque es cada uno de los días del mes. Son los 30 días del mes en este caso, que sería el mes de septiembre, los 31. Y muestra una clara tendencia a cierta zona de la ciudad, o sea, que crece hasta cierta zona, que llega, por ejemplo, hasta el sur o sureste de la ciudad, se expande, pero hay algunos momentos en los que se contrae la influencia de la tienda. Entonces, dentro de esta zona de influencia yo puedo calcular, bueno, cuál es la población total dentro de la zona de influencia, y se llama TMA porque hay dos formas de definirlo, esta sigla, como el Trade Market Area, como el área de mercado de un comercio, o como el True Market Area. ¿Y por qué se llama True como verdadero? Porque implica el movimiento nuevamente. Esto está hecho en base a movilidad, son personas, dispositivos, digo, no personas, como vemos dispositivos, no personas, dispositivos que han pasado por este centro comercial en este caso, durante el horario de apertura del centro comercial. Luego nosotros identificamos dónde duerme este dispositivo recurrentemente, por lo tanto sabemos cuál es el origen de este dispositivo. Y luego hacemos algunos análisis de concentración, de clusterización, para eliminar outliers y zonas muy alejadas, y nos da específicamente la zona en donde la mayor cantidad de dispositivos que han pasado por este centro comercial viven. Entonces es hasta dónde llega el alcance de este centro comercial. Y funciona mucho mejor que medir, por ejemplo, una isocrona. La isocrona de 15 minutos caminando, la isocrona de los 20 minutos en auto, etc., es demasiado general. Es demasiado general por varios motivos. Pero lo que muestra esto es realmente durante todo un mes cómo se ha comportado el movimiento real. Por lo tanto, si la gente llegó en auto desde acá hasta acá, o llegó caminando desde acá hasta acá, o en bicicleta, el móvil que sea, en el tiempo que sea, es menos relevante en el entendido que sí llegó a este lugar. Entonces, se ocupa mucho para poder hacer recortes reales de poblaciones atendidas, de cuáles son los verdaderos mezcla de ingresos dentro de esta zona atendida, ¿no? Y esto lo hacemos, como les digo, también en base a datos móviles. El, lo que hacemos nosotros, y aquí les quería mostrar esto es cómo se ve hoy día en nuestra plataforma. Ustedes pueden ver la curva de tendencia de las visitas, origen, destino, niveles socioeconómicos, tienen los puntos, marcan un punto y ven el área de mercado. Funciona bien, bien. Cristian, te interrumpo. Sí, Una perdón. pregunta en el chat de alguien que Perfecto. no tiene nombre el usuario, pero ¿cómo se consiguen los datos de los dispositivos? ¿Esas personas dieron su consentimiento en entregarlos? Dieron su consentimiento, sí, y se obtienen a través de agregadores hay unos 5 agregadores a nivel global que venden esa data. Nosotros compramos esos datos.
como les digo, tienen todas las normas de privacidad, tanto en Estados Unidos, que son bastante más rígidas que las chilenas, y las europeas, que son bastante más rígidas incluso que las de Estados Unidos. Eh, y el consentimiento es el siguiente, es un SDK, es una pieza de software que va en algunas aplicaciones en los teléfonos, los teléfonos inteligentes que cada uno tiene. Y hoy día, sobre todo hoy día, después de los cambios que puso Apple y Android, tú tienes que decir sí acepto que esta aplicación capture mi localización. Eso tú lo haces conscientemente apretando un botoncito en tu teléfono. Y las personas que dicen que sí, están suscritos en esta aplicación al programa del SDK, y cuando se usa la aplicación, no en el background, cuando se usa conscientemente la aplicación, no es que esté espiando cuando yo estoy durmiendo, eh, aparece este punto, esta coordenada y este tiempo, y un ID, que no es el MAC del teléfono, nada, es un ID que es expuesto por los proveedores los proveedores de datos. Vemos, pasa a la base de datos. Entonces tenemos un ID, que es un ID creado, un hash creado por la compañía. Después tenemos la latitud, longitud y el tiempo. Esas son las cuatro variables principales que tenemos, y hay algunas como precisión de metros, etcétera, pero esas son las cuatro variables que nosotros ocupamos más. Pero para responder la pregunta concretamente, sí, los usuarios dan su consentimiento explícito, apretando el botón de sí quiero o no quiero ser traqueado. Y lo segundo, se compra agregadores globales. Ustedes tienen otros proveedores que son, por ejemplo, de hecho ni siquiera son proveedores, son creadores de datos que son las telco. Y las telco saben cuál es tu medio de pago, dónde vives, cuál es tu root, etc. Nosotros no sabemos eso. Solo tenemos un punto en el espacio simplemente. No sé si respondí la pregunta. eh, lo que tenemos finalmente acá es un sistema dinámico que captura los insights que tenemos de esta información. Les quiero mostrar que lo tengo abierto acá. Estos son puntos, no les puedo decir qué es necesariamente, o qué cliente es, pero lo que hacemos es básicamente cargar dinámicamente la información que alguna que hemos calculado ya previamente, y otra información que se calcula en el momento. Entonces, podemos ver el comportamiento de cada sucursal en términos de las visitas, de los ingresos, niveles socioeconómicos, etcétera, ¿no? Y podemos también hacer algunas consultas en vivo y en directo para decir, bueno, hizo cronas, hizo área, ¿no? Y eso hace una consulta y un cálculo en tiempo real. Se demora un poco porque son muchos datos. Pero lo que quiero decir mostrando esta plataforma es que para nosotros esto no es una plataforma, no es un reemplazo de los software en las compañías. Y estoy hablando aquí de experiencia eh, en la industria. Es un visor de datos. Lo que están buscando las compañías en el retail hoy día es datos que ellos puedan consumir para poder ingresar a sus propios sistemas. Cada vez más se están transformando en empresas que son data driven, es decir, que toman decisiones en base a datos. Por lo tanto, contratan profesionales que son expertos en procesar datos, y que son por lo general otras contrapartes dentro de esta organización. Entonces, el retail como punta de lanza, diría yo, como de transformación digital, dirán algunos, de consumir ciertas tecnologías de punta, está teniendo también unidades de ciencia de datos cada vez más avanzadas, y se hace más sencillo para nosotros el trabajo porque finalmente hablamos con pares. Pero también es importante reconocerlo desde el punto de vista de cómo se están tomando las decisiones. Importa siempre la expertise del negocio, pero cada vez se hace más base de datos. Fabián, perdón, Álvaro Pérez Sí, eso mismo dice, te iba a ¿quién preguntar. provee? Gracias, Fabián. ¿Quién provee o cómo obtienen los datos geoespaciales, mapas actualizados, y qué librerías geoespaciales son utilizadas por los ejemplos mostrados? Bueno, ¿quién provee los datos geoespaciales? Hay distintas formas. Si hablamos de los datos móviles, son los proveedores de datos móviles, los agregadores de datos móviles. Ustedes pueden buscar agregadores de datos móviles en Google y les van a aparecer los nombres de las compañías. Usamos datos censales también, ocupamos datos de OpenStreetMap, que son públicos también, ocupamos información de servicio de impuesto interno, por ejemplo, el valor del suelo, web scraping también hacemos. Hay muchas fuentes distintas de datos. El mapa base, si entendí bien la pregunta, eso es Mapbox.
Eh, ¿Qué librería ocupamos? Hay varias. Eh, Pandas siempre, NumPy, Scikit-learn, y como todo el stack de ciencia de datos, más diría yo algunas cosas como GeoHatch para hacer recortes espaciales, es todo en Python, en nuestro stack. Eh, por ahí. Fabián dice, ¿dónde se pueden comprar estas bases de datos? ¿Existen algunas premisas los compradores para poder acceder a estas? Bueno, se pueden comprar en estos proveedores, como les digo, prefiero no decirle el nombre. ¿Por qué no decirle el nombre? Porque es parte de nuestra investigación que hemos hecho en el tiempo para ver cuál es el mejor. Se los dejo ahí a vuestra consideración. Pero comprarlo es básicamente ingresar a la web de cada uno de estos proveedores y levantar la mano y decir que los quiero comprar y se hace un despacho. Por lo general es un traspaso de datos en la nube, ¿no? Yo tengo un espacio en la nube, se habilita, no sé, Amazon, lo que ustedes quieran, se habilita ese espacio, se dejan los datos y son datos crudos. ¿Y por qué no tenemos temor en decir que nosotros compramos esos datos? Porque nuestro valor agregado está en el procesamiento de esos datos. Son grandes datos, no es menor procesar esa cantidad de datos y obtener los insights que nosotros tenemos. De hecho, le ponemos dos algoritmos propietarios sobre los datos para poder obtener lo que nosotros queremos de información. Así que eh, los invito a comprar los datos y procesarlos, pero tengan en cuenta que necesitan una infraestructura medianamente avanzada. No hay Kafka ni nada de esas cosas, pero ni Hadoop. Sí, podían ponerle si quisieran, pero no, para acá no, pero son grandes datos. La captura de datos, dice José Jofré, Sapián, dice, la captura de datos se hace en base a la información integrada en cierto tiempo X, por ejemplo, por una empresa. Eh, Nosotros tenemos data histórica, como del 2019 en adelante, sobre todo para Sudamérica, eh, y las compañías trabajan con nosotros por lo general un año completo. Entonces nosotros mes a mes vamos actualizando la data para que mes a mes se produzcan estos insights. Eh, pero hemos tenido casos también que requieren solamente una mirada de un punto en el tiempo y en ese punto en el tiempo se toma la data, sobre todo la movilidad. Depende mucho de lo que quiera la empresa, pero nosotros empujamos a que sean relaciones más duraderas para poder ver la tendencia, porque si al final del día tengo una curva y esa curva necesita muchos data points para mostrar tendencia, entonces en el trabajo de un año tiene sentido mirar todos estos indicadores. Eh, Dice uno de los participantes, dice, ¿utilizan las APIs de Google Maps? No, la verdad no usamos mucho Google Maps. Usamos Here, se lo voy a escribir acá, Here Mapbox, Open Route Services también, por ahí. Eso como las APIs que usamos de geocodificación, de mapas base, de la generación de isocronas, isoaria. La diferencia entre isocrona y isoaria, aprovechando la isocrona es de tiempo y la isoaria es de metros. Esa es la diferencia. Pero eso es el stack que usamos por lo general. Um, voy a poner aquí. Sí, lo que hacemos nosotros básicamente es trabajar codo a codo en el retail para encontrar respuestas de negocio. Y hay bastante que se pueden responder con datos espaciales, siendo por un lado creativos y por otro lado sabiendo procesar esta data. Eh, yo diría que si puedo decir alguna palabra al cierre, es que cada vez más se requieren datos geográficos para dar respuesta. Es como dentro de los datos en general, un dato un poco más under del underground, pero tiene sentido. Y tiene sentido sobre todo, hemos visto para clientes corporativos grandes que están en proceso de transformación digital, si se quiere, pero cada vez más para compañías más pequeñas. Para nosotros estamos en un desafío también interesante de poder democratizar lo que hacemos. Nosotros sabemos que como es para una elite de empresa muy grande, pero queremos que también sirva para la persona que quiere poner un cafecito en la esquina, ¿no? Y que eso tenga sentido.
o como está pasando ahora de muchos negocios personales, y, individuales o familiares, y que puedan utilizar este tipo de tecnologías también. Entonces, estamos en esa misión, y el próximo año lo más probable es que vamos a avanzar ahí. El próximo año vamos a estar trabajando así entre México, Brasil y después el resto de Latinoamérica. Eh, pero vamos a tener bastantes sorpresas, así que, bueno, eso, si hay más preguntas, por favor, aquí estoy aún, y les agradezco nuevamente la invitación a participar.